Primero, agradecerles todo lo que trajeron sobre los ataques que está haciendo este gobierno ultraderecha sobre el patrimonio histórico y cultural de nuestro país. Y bueno, y también recordar, como acá decía otro de los oradores, que el 24 de marzo de este año, en la provincia de Santa Cruz, fue derribado el monumento de nuestro historiador Osvaldo Bayer, quien fue perseguido por la AAA y tuvo que exiliarse durante la última dictadura genocida, y decir que este monumento fue derribado el 24 de marzo, es decir, casi una provocación abierta a la historia, a nuestra historia, a la lucha que venimos dando junto con los organismos de derechos humanos, y claramente mostrando el carácter de un gobierno negacionista del terrorismo de Estado. Y sobre ese punto decir también que, por supuesto, desde el Frente de Izquierda Unidad venimos denunciando y peleando por la derogación de los decretos que acá se mencionaban, 345, 346, también se agregó el 344. Por supuesto que vamos a dar la pelea por la derogación y también hacer una reflexión, porque estos decretos surgen también de que hubo un Congreso que avaló la ley de bases. Y eso no es una cosa que haya pasado desapercibida, sino que tenemos que seguir, y en nuestro caso lo venimos haciendo, denunciando la complicidad que hubo de muchos diputados y diputadas sobre una ley que permitió que hasta el 8 de julio de este año haya una maquinaria de decretos que busque atacar todos los derechos conquistados. Y desde ese punto de vista también se hablaba acá, me pareció muy interesante, el debate acerca de cuál es el objetivo también que tiene el gobierno de Milei, si hay una nueva matriz identitaria o si eso es lo que busca. Creo que efectivamente el ataque a la cultura, al arte, a nuestra historia, al patrimonio cultural, tiene que ver con lo que busca también este gobierno, que es no solo negar nuestra historia, negar nuestra diversidad cultural, sino también que quieren un país extranjerizado, con un fuerte proceso de aculturación y también sin el derecho de la juventud trabajadora, de las nuevas generaciones, de las mujeres, de los sectores populares, al derecho al acceso al arte, a la cultura y a la historia. Y eso, por supuesto, es muy profundo y es una batalla que tenemos que seguir dando. Y en ese punto me quería detener y volver a insistir sobre algunos de los puntos que tocan estos decretos que se han mencionado, en particular porque estamos viendo en nuestro país todo un movimiento de artistas, de actrices, de actores que se están organizando en asambleas y que están visibilizando los impactos de lo que significan las modificaciones sobre el Instituto Nacional del Teatro, que nos contaban ellos y ellas, ya ha impulsado en todo el país más de 10.000 producciones culturales y que las modificaciones que acá se quieren traer traen muchas consecuencias, no solo en el propio financiamiento de lo que es el teatro independiente, las posibilidades de que, por ejemplo, muchas obras puedan viajar y recorrer el país, ir a las provincias, a los pueblos, o incluso llevar nuestra propia cultura y nuestra propia producción cultural a otros países, sino que también además significa un ataque al federalismo. Acá, por ejemplo, hubo muchos expositores de algunas provincias que contaban la importancia que tiene justamente la producción de las propias provincias, porque cada provincia tiene su identidad, tiene su historia, tiene también su cultura y esa diversidad que nos identifica un país tan extenso y con una gran diversidad. Y también me parece que hay un tema ideológico muy importante que tiene que ver con qué proyectos se financian, qué proyectos no, y el ataque ideológico. Entonces, por ejemplo, yo me pregunto si va a haber salas, si va a haber centros culturales que impulsen obras que hablen sobre genocidio de Estado o sobre las vidas de las personas travestis y trans en la Argentina, si se va a hablar en las obras de lo que es la violencia de género, la colonización, y el genocidio, por ejemplo, que llevó adelante Roca en nuestro país en el sur. Entonces son cosas que me parece que las tenemos que seguir discutiendo, porque también muchos de quienes hoy estamos
denunciando y defendiendo el Instituto Nacional del Teatro, y muchos nos contaban en la historia lo que significa el teatro que expresa la memoria, ¿no? Por ejemplo, nos contaban en el año 81 cómo el teatro abierto fue una expresión fundamental contra la censura de la última dictadura militar, o cómo los siluetazos permitieron, a través de la expresión artística, hablar sobre las y los desaparecidos en nuestro país. Entonces, eso me parece que es algo que tenemos que seguir denunciando, discutiendo, viendo cómo hacemos para, fortaleciendo la pelea en las calles, lograr derogar estos decretos. Porque sin el Instituto Nacional del Teatro se borra el teatro de los pueblos, en los barrios, en muchas escuelas, en centros culturales, y eso me parece que es muy importante. Y hacia dónde quiere ir Milei, ya lo vemos, por ejemplo, lo que pasa en el cine, ¿no? Con el Inca. Escuchaba a Pilar Gamboa en Futurock. De paso, seguimos llevando nuestra solidaridad con Julia Mengolini, que volvió a ser atacada por este gobierno. Que hace 2 años había 200 producciones de cine financiadas a través del Inca, y contaba que este año solo 6. ¿No? Esto es muy grave porque tiene que ver con la importancia del financiamiento estatal del cine, del teatro independiente, porque también el Instituto Nacional del Teatro refleja lo que se llamaría el teatro off, o sea, es un teatro que está por fuera de la lógica del mercado y que queremos seguir impulsando en todo el país. Y por eso quería reivindicar, como ya algunos han señalado, a la Asamblea de Actores y Actrices, las distintas acciones que vienen desarrollando, la Black Carpet que se hizo el día de la entrega de los Martín Fierro de Teatro, el Festival Entrá, que no sé si tuvieron la posibilidad de ir, pero estuvo buenísimo porque hubo 380 obras que fueron puestas a disposición en todo el país, a la gorra, como una forma de expresión cultural y también como una forma de protesta. Y por último, también señalar la importancia de tirar abajo el decreto que elimina, que es este mismo, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, porque decir que el único antecedente en el cual este instituto fue atacado fue la dictadura militar. Y estamos hablando de una red de 1.500 bibliotecas populares, 20 millones de libros, 300.000 voluntarios, que enriquece la vida cultural y la historia de nuestro país, que además existe desde 1870, o sea, es realmente una locura lo que estamos viviendo. Y bueno, por supuesto, tenemos que entonces seguir discutiendo que la importancia de la defensa del arte y de la cultura, la diversidad cultural. Y yo me quería referir, para cerrar, a que acá siempre se habla de que, bueno, el Estado no tiene que financiar el arte, la cultura. Se han hecho campañas de odio contra un montón de artistas. Bueno, sabemos lo de Lali, pero también yo recordaba la censura de un festival que se iba a hacer en la ex ESMA, que también por un cantante que era Milo, que también fue censurado. Entonces, es decir, venimos de una seguidilla de ataques muy importantes que tenemos que seguir enfrentando, porque no podemos permitir que se siga avanzando sobre ninguno de los derechos conquistados, porque el acceso al arte y a la cultura tiene que ser un derecho. Siempre nos dicen que no hay plata. Yo nomás hoy decir que salieron algunas cifras bien interesantes sobre que el 44% de la plata que entró con la nueva estafa, con el nuevo acuerdo con el FMI, del cual este Congreso también muchos fueron cómplices, ya se fue el 44% en fuga de capitales, ¿no? Entonces, eso también demostrando que las estafas no se pagan y que necesitamos que se deje de pagar la deuda externa y que esa plata vaya a resolver las problemáticas, y entre ellas también que vaya a financiar el arte y la cultura popular. Así que bueno, dejar esa reflexión y bueno, seguiremos a disposición de todos los distintos espacios de organización y pelea para seguir defendiendo el arte, el Instituto Nacional del Teatro, el patrimonio cultural. Gracias. Gracias, diputada.